Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y hoy día les voy a hablar sobre cómo fue mi experiencia aprendiendo inglés en Inglaterra. Como algunos ya saben, yo vivo en Inglaterra hace más o menos 3 años y algo y soy originalmente de Puerto Montt, que queda en Chile. Les juro que tenía muchas ganas de hacer un video como este y no había podido porque tenía muchas cosas para la universidad, así que ahora con el tema de la cuarentena en Inglaterra al fin tengo tiempo para hacerlo. Si tienen alguna duda no olviden dejármela en los comentarios y también suscribirse a mi canal, porque ahora que tengo más tiempo trataré de ir subiendo más videos al respecto por si tienen muchas más dudas. En este video les voy a hablar sobre cómo fue mi experiencia cuando recién llegué a Inglaterra, qué tan difícil se me hizo, qué tan difícil era el inglés, qué tips les puedo dar a ustedes y también qué tan difícil fue acostumbrarme a el inglés académico de la universidad, porque yo estudio periodismo acá en Oxford. Y lo otro es que también quería hablarles un poco del IELTS, que es la prueba que les piden si es que ustedes no hablan inglés, si no, el inglés no es su primera lengua, les van a pedir el IELTS, que es la prueba para entrar a la universidad en Inglaterra, así que también les puedo comentar un poquito más sobre eso y si ya quieren que haga un video más extenso al respecto también puedo hacerlo en el futuro, así que también díganme si quieren que hable sobre ese tema. Bueno, yo ya tenía cierto conocimiento antes de venir a Inglaterra porque estuve en colegios donde me enseñaban inglés. Si bien a mí me iba bien en el colegio, inglés era el ramo que menos me gustaba y como que yo aprendía pero en clase, cuando de repente me motivaba y aprendía y después cuando tenía que llegar estudiaba para la prueba y después al día siguiente como que se me olvidaba. Entonces como que tenía cierto conocimiento del inglés, no era realmente un inglés bueno y además que cuando yo recién llegué a Inglaterra como que me pasaba eso que le pasa a la mayoría, que tenía que traducir toda mi cabeza, pensar bien antes de hablar, no sabía algunas palabras. Y como que eso me estresó al principio y además que estaba súper insegura, me daba vergüenza hablar porque pensaba que la gente se iba a burlar de mí y ahí me di cuenta de que al final no era así, porque nadie se burlaba. Primer tip que les voy a dar es que no se comparen con otras personas, porque si bien a mí me costó yo creo que como 3 meses o algo así, a otras personas les puede costar mucho más y eso depende de cada uno, también depende de la edad que tengas, porque por ejemplo alguna gente se queja de que no tiene un inglés que sea perfecto, como que tienen un acento y la gente que casi no se le nota el acento es gente que ha llegado a Inglaterra o a países de habla inglesa cuando son bastante jóvenes, entonces eso hace que desde chiquititos se acostumbren y su cerebro como que aprende más rápido y por eso es que después el acento que tienen no se nota que no es inglés. Si yo me pudiera decir algo a mi yo de 18 años cuando recién llegué, es que da lo mismo que tengas un acento, o sea, muchas veces, de hecho a la gente le gusta que tenga acentos. A mí me encanta escuchar distintos acentos porque eso es lo que te hace distinto, en especial si tu acento es español. A la gente le encanta el acento español y de Latinoamérica, así que yo de verdad no me preocuparía por eso, porque eso era lo que más me frenaba al principio, como que me daba vergüenza hablar porque me daba vergüenza de que se burlaran de mi acento. Y no les voy a decir que nunca se van a burlar, porque sí ha pasado que hay gente como que trata de imitar mi acento y yo ya aprendí, o sea, a frenarlos de el primer segundo y decirles que al menos yo puedo hablar 2 idiomas y yo me estoy esforzando por aprender, mientras la mayoría de los ingleses solo sabe hablar una lengua. Entonces no les hagan caso si es que les pasa en algún momento. Yo cuando recién llegué a Inglaterra, como les dije, me fui a vivir a Leeds, que ahí estaba mi tía, que ella es chilena, y mi problema era que al principio ellos me hablaban solo español todo el rato, entonces eso hizo que yo no practicara casi, y cuando de repente invitaban a gente y yo tenía que hablar inglés, me pasaba así que como hablaban, se me hacía rápido al principio, como que me costaba entender y luego de un día entero hablando solo inglés como que llegaba de verdad con dolor de cabeza porque decía no, o sea, no quiero escuchar una palabra más en inglés porque estoy cansada mentalmente, estoy de verdad chata de tener que pensar todo el rato qué voy a decir, así que no. Pero después créanme que si les pasa eso es normal y después se van a ir acostumbrando y ya no les va a seguir pasando. También, ¿cómo sabes que tu inglés ya está yendo bien y que es fluido? Lo que mi papá me dijo son 2 cosas. Cuando puedes hablar por teléfono, porque yo al principio de verdad no podía hablar por teléfono porque como no veía las señas que hacía la gente me costaba mucho entender. Y cuando puedes discutir o contar chistes en inglés, también quiere decir que tu inglés ya está en un nivel bastante bueno, porque al principio era como que si alguien me decía algo y quería discutir con alguien y hablar como, no sabe, cuando discute con alguien tiene que tener las palabras exactas o hablar rápidamente y yo como que quedaba como y no sabía qué decir.
Así que eso, yo creo que es una de las señales que su inglés está yendo por buen camino. Y lo otro, obviamente, que es cuando ya, por ejemplo, a mí, yo ni siquiera ya tengo que pensar en la cabeza y traducir y después hablar en inglés, sino que lo hago automáticamente. Entonces, bueno, yo llegué a Leeds y ahí me metí a una academia donde aprendí inglés que se llama... Era un college que es como bachilleratos, como les expliqué en uno de mis videos. Y ahí tienen una clase especial para gente como de otros países que quiere aprender inglés, que se llama ESOL. Y tienen distintos niveles, entonces creo que a mí al principio no me pusieron en un nivel muy alto, pero luego como que con los días yo igual empecé a practicar, porque eso es lo bueno de irte a otro país, que como sí o sí tienes que aprender inglés, te motivas y empiezas a practicar mucho más que cuando yo estaba en Chile y obviamente no estudiaba porque decía, bueno, ¿de qué me va a servir aprender inglés y al final después no lo voy a usar? En cambio, como estás en otro país, sí o sí tienes que aprender, entonces como que yo de verdad me motivaba y ponía atención y hacía las tareas y todo, entonces como que avancé súper rápidamente y aparte que yo siento que como que yo tenía la base. Entonces como que yo tenía los conocimientos pero no me acordaba. Por eso no me costó tanto, porque con el tema de la gramática y todo era como que pasábamos cosas y era como, ay, sí me acuerdo cuando lo vi en el colegio, entonces era como refrescar la materia. Empecé a trabajar en un restaurante que de partida me da mucha risa porque el restaurante se llamaba Cielo Blanco, entonces era un restaurante mexicano y yo dije, no, aquí bacán porque de más que todos van a ser mexicanos o van a hablar español, así que me va a servir caleta porque, o sea, deben haber personas que hablan español si es un restaurante mexicano. Y llegué y resulta que yo era la única que hablaba español. De hecho, como que la comida ni siquiera era como muy mexicana y eso me daba mucha vergüenza al principio porque eran todos ingleses, entonces como que me sentía aún más presionada a tener un buen inglés. Entonces como que yo practicaba un poco y después, como los ingleses en general, sí, aún más si es que no son de Londres, no son muy amigables, entonces yo practicaba con ellos un poco en el trabajo y después yo llegaba a mi casa y no seguía practicando porque de verdad en esos 3 meses que yo estuve en Leeds casi no me hice amigos porque la gente, los ingleses eran muy cerrados. Así que ahí fue cuando ya me decidí a mudarme a Londres y me sirvió mucho porque empecé a trabajar en un restaurante, casi todos eran internacionales, entonces la primera de los primeros amigos que tuve, una chica era venezolana, otro era italiano y como que tenían distintos acentos y eso como que dentro de todo me da un poco más seguridad de que mi inglés no tenía que ser perfecto porque como que tampoco el inglés de ellos era perfecto, así que no tenía, no sé, como que en parte me daba más seguridad. Y así como que de a poquito me fui soltando y a poquito como que igual iba hablando con los clientes y lo que también me ayudaba era que te fueran diciendo igual como, oye, tu inglés es muy bueno, como que me daba más confianza aún para seguir hablando con la gente. Tengo muchos amigos que son, por ejemplo, españoles que vienen a Inglaterra a aprender inglés, pero lo único que hacen es trabajar y como que aprenden un inglés que es un inglés con el que pueden hablar con otra gente, pero cuando llega un inglés a hacer un inglés académico, les cuesta mucho porque como que saben hablar con otra gente pero no saben lo básico de la gramática. Entonces yo siento que tiene que ir de la mano, tiene que ir como el estudiar el inglés, el saber la gramática bien y a la vez practicarlo, porque como que después eso, cuando tú quieres escribir, no sé, si es que quieres ir a la universidad, puede que te juegue un poco en contra. Entonces si tu propósito no es solamente poder comunicarte en inglés con alguien, sino que también entrar a la universidad acá o trabajar profesionalmente con tu inglés, es bueno que hagas un curso o que tengas una base mínimo. Lo otro es que traten de juntarse no solo con gente que habla en español, por igual tengo muchos amigos que llevan bastante tiempo en Inglaterra y aún no pueden aprender bien en inglés porque se juntan solo con gente que habla en español, entonces como que al final nunca salen de la zona de confort y tampoco quiere decir que, no sé, dejen de hablarle a sus amigos que sean españoles ni nada de eso, sino que también se abran un poco más y les va a ayudar como empezar a hablar con ingleses o con personas de otras nacionalidades. El curso que yo hice es gratis porque como tengo la nacionalidad española, hasta que tengas 19 años puedes entrar a un college y es gratis. Si es que tienes nacionalidad europea, no sé, con el Brexit creo que puede que las cosas cambien ahora, pero en su momento yo podía hacer eso. Estuve como un año y ahí fue cuando decidí estudiar en la universidad acá. Y para estudiar en la universidad en Inglaterra, si tu idioma es español como el mío, te piden una prueba que se llama IELTS,
que muchos me dicen, ay, no puedo hacer esta de Cambridge de no sé qué, o de PET de aquí, de otro tipo de pruebas, y en general no, esa es la prueba que te piden, porque yo igual averigüé, porque decía, no, que lata tener que hacer esto, quiero hacer una más fácil, y no, te piden esa prueba. Quizá hay excepciones, quizá hay universidades que te piden cualquier prueba de inglés. Yo de verdad que les digo, averigüé en muchísimas universidades y no encontré ninguna que me pidiera otra que no fuera el IELTS, que es el IELTS académico, porque también hay uno que es IELTS general. Y el IELTS académico no es como que te preguntan como gramática y cosas así, lo que te miden es qué tan buena es tu comprensión lectora, que también sabes escuchar, que también sabes hablar y que también puedes escribir de forma académica. Entonces, por ejemplo, tienes que completar unos ensayos que te dan, tienes que leer bastante. Como ya les dije, si quieren que les explique mucho más sobre el IELTS, puedo hacer un video hablando al respecto más adelante. Luego, cuando al fin entré a la universidad, ¿qué tan difícil se me hizo el inglés? Yo creo que, digamos que, porque el foundation es como un nivel un poco más básico, y aparte que mi foundation se llamaba como International Foundation, entonces como que ellos asumían que en general todos los que estaban en ese foundation eran personas como internacionales de distintos países. Entonces dentro de todo te daban muchas herramientas y como que no te exigían tanto al principio, porque ese año foundation es como para que tú, si tu inglés no es tan bueno, lo mejores aún más. Entonces este año al principio tenía problemas escribiendo essays como ensayos, porque como que era muy insegura, decía no, ¿qué pasa si tengo faltas ortográficas y no sé qué? Como que quería que fuera todo muy perfecto. Y lo que yo hacía era como escribir y después le decía a mi tía que me corrija las cosas y me ayude, y así yo iba aprendiendo de mis errores, porque mi tía, su inglés era mucho mejor que el mío. Y además de eso, las universidades, por lo menos en la mía, tienen distintos servicios para los estudiantes, y uno de ellos es como uno que es especialmente para el inglés académico. Entonces te ayudan a mejorar tu inglés académico. Si tú quieres ir, puedes pedir hora con alguien, y como que de verdad te ayudan muchísimo y no te exigen tanto, y a la vez tienes que tomar en consideración que como que es normal equivocarse. Yo al principio de verdad era como que me estresaba mucho el equivocarme y tener faltas ortográficas, pero de a poco uno va aprendiendo, y además tienen que pensar que es normal, hasta los ingleses se equivocan, hasta los ingleses tienen faltas ortográficas. Como que de a poco uno lo va mejorando. Todavía yo ya llevo 3 años en mi universidad y todavía siento que hay cosas que puedo ir mejorando de a poco, y uno nunca va a dejar de aprender. Como que cuando crees que ya tu inglés es perfecto, van habiendo pequeños detalles que son los más difíciles de ir cambiando, y de a poco uno va aprendiendo y mejorando cada aspecto. Entonces como que al principio sí se me hacía un poco complicado lo del inglés, pero después de a poco me fui soltando, y yo ya no le pido a mi tía ni a nadie que me corrija las cosas que escribo, sino que lo hago yo solita. Y eso, o sea, más que nada tener confianza en uno mismo, yo diría. Y la universidad, principalmente en Inglaterra, te dan muchas herramientas, porque no sé, en Chile por ejemplo, cuando yo estudiaba allá, habían muy pocos estudiantes internacionales, muy pocos. Entonces como que yo siento que quizá las universidades o los colegios no estaban tan bien diseñados para alumnos que vinieran de otros lugares, pero como en Inglaterra es algo tan común, de verdad les digo que como que tienen muchas herramientas para alumnos internacionales, y como que estamos todos en lo mismo al final. Como que uno piensa que es el único que está con problemas con el inglés, o que le cuesta un poco aprender, pero después se da cuenta de que hay muchos alumnos internacionales que están pasando por lo mismo que tú, y está súper bien, o sea, es normal, no hay problema, y después de a poco ya van aprendiendo. Yo creo que va más que nada en dedicación. Y otra de las cosas que me ayudó es obviamente practicar el inglés con gente. Como que yo estaba acostumbrada a que en el listening como que me ponían un inglés perfecto, que se entendía súper bien, pero después en la vida real uno se da cuenta de que no es así, porque yo llegué a Londres y me tocaba atender a gente que era, no sé, italiana o chinos, o de India, o de Latinoamérica, que muchas veces hasta los acentos latinoamericanos me costaba entenderlos en inglés, y son distintos acentos. Entonces como que les sirve mucho si están en un lugar con distintos acentos, porque así pueden ir aprendiendo los distintos acentos, y como no se les hace tan difícil adaptarse, porque en la vida real nadie les va a hablar como un inglés perfecto. Siempre la gente en general va a tener acentos, entonces es muy buen ejercicio como para practicar hablar con gente que tiene distintos acentos. Que eso, yo creo que eso más que nada son todos mis tips. Si tienen más dudas,
no duden en escribirme y voy a tratar también de responder a todos sus mensajes cuando pueda.